¿Alguna vez el pasatiempo raro de tu hijo ha salvado la vida de alguien? Cuando tienes un chiquillo autista, terminas queriendo sus manías a muerte. El mío, de 10 años, se volvió loco con los nunchakus. Nada de videojuegos, dinos o trenes. Nunchakus. Se pasaba 4 horas diarias en el garaje repitiendo los mismos giros hasta que le salían callos. Otros papás enseñaban béisbol a sus críos. Yo veía al mío dando vueltas con esas armas mortales como un Bruce Lee en miniatura. La verdad, me flipaba. Los profes no paraban de decir que lo desviáramos a algo más normal, pero yo lo defendía siempre. Si lo hacía feliz, para mí estaba perfecto. Jamás imaginé que esa obsesión iba a salvar varias vidas. Mi hijo tenía una novia en el cole. Lo pongo entre comillas porque a los 10 no es de verdad, pero los dos eran autistas y se pillaban de una forma que los demás no. Se cogían de la mano en el recreo, compartían el almuerzo, se sentaban juntitos, todo súper inocente y tierno. Mi mujer y yo lo veíamos inofensivo, hasta que un chaval de 13 de la clase mayor empezó a acosarla. Mi hijo me contó que el tipo la seguía a todos lados, le pedía ser su novia y se cabreaba cuando ella decía que no. Lo rechazaba una y otra vez, pero el otro no paraba. Ahí empezó el bullying de verdad. Un día después de clases, el de 13 la acorraló sola junto a las escaleras de cemento. Mi hijo no estaba para ayudarla y el cabrón la empujó. Cayó fatal. Cuando mi chaval la encontró, lloraba con un ojo morado, labio partido y muñeca torcida. Estaba muerta de miedo para chivarse a los profes porque el otro la había amenazado con una navaja si abría la boca, pero a mi hijo se lo contó todo. Decía, me va a seguir haciendo daño hasta que me guste. Mi hijo la miró a la cara magullada y le soltó, súper serio. Ese capullo no te va a tocar más, yo me encargo. Ella llorando le preguntó cómo. Mi hijo sonrió. Tengo mis nunchakus Transformers que me regalaste en Navidad. Ella flipó. Pero es más grande y mayor. ¿De verdad pelearías por mí? Eres mi novia. Lucharía contra un dinosaurio por ti, y él no es más grande que un dino. Desde ese día, mi hijo llevaba los nunchakus a todas partes. Hasta los colaba en el cole por si acaso. En casa subió el entrenamiento a 6 horas al día, tragándose todos los vídeos de internet. Llegó a un nivel que podía pasarte un vaso de agua por la mesa sin derramar ni gota. Mientras, los padres de la niña denunciaron el acoso al cole con fotos de las heridas. El director le cayó un día de expulsión al bully. Así nos enteramos de que el sistema no hace nada si los papás del matón sueltan pasta al centro. Tras la expulsión, el chaval volvió más cabreado. Empezaron las amenazas serias. Le mandó un mensaje a mi hijo. Sé dónde vives, con foto de nuestra casa. Metió una pistola de balines en el cole y apuntó a la niña. Dejaba notas en su mochila que iban de cartas de amor locas a descripciones guarras de cómo se la llevaría a la fuerza si hacía falta. Y llegó el viernes. El crío y su novia estaban en casa jugando a la consola. Mi mujer y yo salimos un momento a la tienda de la esquina a por chuches. Les dijimos que en 15 minutos volvíamos. Ni se nos pasó por la cabeza que pasaría algo. Pero en cuanto nos fuimos, se oyó un estruendo. La ventana del baño hecha añicos. El de 13 entró trepando con la pistola de su padre. No era un robo, era una cacería. Mi hijo lo oyó primero. La niña gritó y él le dijo que corriera al dormitorio, cerrara con llave y llamara a emergencias. ¿Dónde está tu noviecita?, gritó el bully desde el baño. Mi hijo agarró los nunchakus del salón y se plantó en el pasillo, entre el intruso y la habitación. El de 13 dobló la esquina con la pistola cargada en la mano, pero mi hijo ya estaba listo. En cuanto el otro empezó a levantar el arma, los nunchakus ya volaban. Un golpe perfecto le sacó la pistola de la mano. El bully se lanzó furioso, pero mi hijo entró en modo automático. Le dio caña, golpes al cuerpo, a las piernas, a la cabeza, todo controlado y preciso. El chaval cayó al suelo con la nariz sangrando. Mi hijo se quedó encima. La puerta del dormitorio se abrió y la niña salió corriendo hacia él. «Cumpliste tu promesa». Ahí mi hijo salió del trance. Empezó a temblar con la adrenalina bajando. Miró y vio que el bully iba a por la pistola otra vez. Justo entonces entramos mi mujer y yo por la puerta principal, con los padres del matón que habían salido a buscarlo. La pistola seguía en el suelo. Me lancé, la cogí antes que nadie y retrocedí con las manos temblando. Mi mujer ya marcaba el 911, voz firme contando la invasión y el intruso herido. Los padres del bully se quedaron tiesos en la entrada, mirando a su hijo sangrando en el pasillo, nariz rota y cara hinchada por los nunchakus. Mi hijo aún los tenía en la mano, de guardia, pero todo el cuerpo le temblaba. La niña se pegó a mi mujer
con el moratón todavía visible de cuando la empujó por las escaleras. La madre del bully rompió a llorar e intentó acercarse, pero levanté la mano. Nadie se mueve hasta que llegue la poli. El agente Grayson Ainsworth llegó en 4 minutos, con 2 patrullas detrás. Le di la pistola y expliqué que el chaval de 13 había roto la ventana para ir a por la novia de mi hijo. Vinieron los paramédicos, atendieron al bully mientras mi hijo soltaba los nunchakus y se echaba a llorar. Mi mujer lo abrazó fuerte. La niña se unió. Yo miraba cómo los polis sacaban fotos. Ventana rota, pistola en el suelo, nunchakus que habían salvado 2 vidas. El padre del bully intentaba llegar a su hijo, pero los agentes nos separaron para tomar declaraciones. 20 minutos después, llegó la detective Nina B.S., y nos dividió para entrevistas serias. Empezó conmigo y mi mujer en la cocina. Una agente con los niños en el dormitorio. Le conté todo. El acoso de semanas, las heridas, la expulsión de un día, las amenazas con foto de casa. Le enseñé los mensajes. Su cara se ponía cada vez más seria. Preguntó por qué no habíamos denunciado antes. Admití que confiamos en el cole. Los paramédicos se llevaron al bully en camilla al hospital con escolta policial. Nariz rota, posible conmoción, marcas por todo el cuerpo. Sus padres fueron detrás tras declarar rápido. La madre llorando, el padre en shock. La detective pasó más de 1 hora con mi hijo, mi mujer presente y una experta por videollamada. Mi chaval explicó clarito. Oyó el cristal. Mandó a la niña a esconderse y llamar. Se puso en el pasillo porque había prometido protegerla. Cuando le preguntó cómo sabía usar los nunchakus, habló de sus 6 horas diarias y hasta hizo la demostración del golpe desarmador. Le temblaron las manos y de repente preguntó si estaba en problemas por haber herido a alguien, con voz chiquitita y asustada. La niña declaró después. Se encerró, llamó al 911, oyó la pelea y temió por su novio. Tocaba el moratón que le quedaba y dijo que mi hijo le había salvado la vida. Las entrevistas se alargaron pasada la medianoche. Al final, la detective nos explicó. El bully iría a juicio juvenil por invasión de hogar, agresión con arma y acoso. Mi hijo actuó en defensa propia y de terceros, sin cargos. Habría más investigaciones. Luego nos enseñó algo que me revolvió el estómago. En el móvil del chaval, planos detallados del ataque, dibujo de nuestra casa, ventanas, dónde entrar, fotos de vigilancia de 1 semana desde la calle. Primer plano de ventanas. Mi hijo y la niña jugando en el patio. No fue impulso. Fue un plan calculado. A las 2 de la mañana metimos a los niños en la cama, reventados pero a salvo. Pensé que dormirían del tirón, pero 1 hora después mi hijo gritaba. Corrí, estaba sentado llorando, temblando, diciendo que veía la cara del bully al golpear. Nos turnamos toda la noche a su lado. Cada vez que se dormía, pegaba un brinco. Por la mañana lo encontré en el pasillo, mirando los nunchakus donde los dejaron los polis. No se acercaba. Cuando los cogí para guardarlos en el garaje, me pidió bajito que los escondiera donde no los viera. Los bajé al sótano y cerré. Entendí que el arma que le salvó la vida también le obligó a hacer daño, y su cabecita de 10 años no lo procesaba. Los padres de la niña vinieron a mediodía, hechos polvo tras pasar la noche en el hospital por el estrés de su hija. Nos abrazaron llorando, agradeciendo que la hubiéramos protegido, pero se les veía el miedo al ver la ventana tapada con madera y la cinta policial. La detective llamó al mediodía. El bully estaba en detención juvenil sin fianza hasta el juicio. La detective nos explicó que el chaval iba a enfrentar cargos bien gordos por lo peligroso que era y lo planeado que tenía todo. Dijo que la pistola del padre no estaba guardada como debía en su casa, así que los papás del matón podrían acabar con acusaciones por no tener el arma bien asegurada. Luego nos soltó que teníamos que llevar al crío esa misma tarde a la comisaría para una entrevista grabada en vídeo en una sala especial para niños. En la poli, mi hijo se sentó en un cuarto lleno de juguetes y muebles blanditos. Nada que ver con esas salas frías de las pelis. La detective B.S. le pidió que contara otra vez la historia, mientras una cámara lo grababa todo para el juicio. Estaba más tranquilote, hablaba con más control, pero no paraba de preguntar si el abusón podía volver a casa. Ella le repitió 1000 veces, con paciencia, que el tipo estaba encerrado en un sitio seguro y no podía hacer daño a nadie. Tuvo que oírlo una y otra vez para creérselo. Cuando acabó, una trabajadora social nos vio en otra habitación
habitación para hablarnos de ayudas para lo que habían pasado los dos críos. Dijo que los dos necesitaban terapia para digerir el trauma, que aunque mi hijo se defendió, igual había vivido una amenaza de muerte y tuvo que usar violencia por primera vez. Eso podía liarlo mucho, sobre todo para un chaval con autismo que ve las cosas morales de forma distinta. Conseguimos cita urgente con un terapeuta especialista en traumas infantiles y autismo para la mañana siguiente. El resto del día mi hijo estuvo callado como nunca, sin tocar juguetes ni querer ver sus series favoritas, solo pegado a mi mujer o a mí en el sofá. No quería hablar del tema ni hacer nada, solo estar cerca. Por la noche llamó la directora del cole al móvil. Preguntó preocupada cuándo volvía mi hijo a clase, como si no tuviera nada que ver con que su respuesta cutre al acoso inicial hubiera empeorado todo. Le dije que no pisaba el cole hasta estar seguro de que lo protegían de verdad y que íbamos a tener una charla seria sobre cómo ignoraron fotos de agresiones y amenazas constantes. Sobre las 9 llamaron los padres de la novia. Contesté rápido y la madre sonaba nerviosa, diciendo que habían pasado la tarde hablando de la seguridad de su hija y que no confiaban más en ese cole. Buscaban otros distritos, hasta mudarse a otro pueblo donde los directores protegieran a los niños en vez de a los cheques de donaciones. Se me cayó el alma porque sabía lo que significaba para mi hijo. Él estaba en el sofá, fingiendo ver la tele, pero en cuanto oyó el nombre de ella, me miró fijo. Intenté hablar bajo y cambiar de habitación, pero me siguió con esa cara de pánico que pone cuando se rompe su rutina. Al colgar, me agarró del brazo y preguntó si su novia se iba. No pude mentirle. Le expliqué que sus padres estaban asustados y miraban otros coles. Empezó a llorar en silencio, de los que te parten el corazón, lágrimas cayendo mientras se balanceaba. Decía que ella era la única que lo entendía, la única amiga que no lo veía raro, y qué haría sin ella en el cole. Mi mujer intentó calmarlo, pero se apartó y se metió en su cuarto cerrando suave. Lo oímos llorar más de una hora. La primera sesión de terapia fue al día siguiente en una clínica al otro lado de la ciudad. El despacho tenía luces suaves, sillas cómodas, juguetes en una esquina y material de dibujo en una mesita baja. Mi hijo se sentó tieso, manos en el regazo, contestando con una o dos palabras. La terapeuta le pidió que contara lo del allanamiento y lo recitó como un robot, sin emoción, pero cuando le preguntó cómo se sentía al golpear al matón con los nunchakus, se le cambió la cara. Miró sus manos y dijo que se sentía orgulloso por salvar a su novia, pero luego más bajito que también mal porque hizo sangrar a alguien y los buenos no hacen eso. Sacó unas cartas con caritas de emociones. Feliz, triste, enfadado, asustado, confundido. Le pidió que eligiera las suyas y cogió 5, enseñándolas una a una con las manos temblando un poco. Le explicó que era normal sentir cosas opuestas a la vez, que proteger a quien quieres está bien aunque cueste. Usó palabras simples, ejemplos claros. Le mostró dibujos de superhéroes que pelean contra villanos para salvar gente y le preguntó si esos héroes eran malos por pelear. Mi hijo lo pensó mucho y dijo que no, pero que seguro se sentían tristes por hacer daño aunque tuvieran que hacerlo. La terapeuta sonrió y le dijo que era muy listo, que entender eso lo hacía maduro para su edad. Esa tarde, volviendo de terapia, llamó la detective BS. El fiscal había revisado pruebas y declaraciones y lo tomaban súper en serio. El matón iría como menor, pero por su edad y lo premeditado querían centro de detención juvenil en vez de solo probation. Había planeado todo al menos una semana. Robó la pistola del padre, entró en casa con intención de dañar o matar, y eso lo hacía peligroso. También miraban cargos a los padres por no guardar bien el arma, porque eso permitió los delitos. Necesitábamos otra entrevista la semana siguiente con el fiscal para preparar la audiencia preliminar. Nos aseguró que el caso era sólido y que protegerían a los críos en todo el proceso. 3 días después, llegó un sobre gordo al buzón. Dentro, carta con papel caro de un abogado de los padres del matón. Pedía reunirse para buscar una solución buena para todos, que seguir con lo legal traumatizaría más a los niños y que podíamos arreglarlo en privado. La leí 2 veces y me subió la sangre. Querían quitarle peso a lo de su hijo y a su responsabilidad, barrerlo bajo la alfombra como otros problemas que su dinero arregla. Llamé esa misma tarde a una
un abogado de familia que me recomendó un amigo, especialista en casos de niños y coles. Escuchó todo, pidió documentación y me dijo claro que no contactáramos directo con la familia del matón ni sus representantes. El caso penal debía seguir sin interferencias y lo civil después. Enviaría carta diciendo que no negociábamos privado. Esa semana mi hijo tuvo pesadillas todas las noches. Se despertaba gritando a las 2 o 3, sudando y temblando. Soñaba con la cara del matón, la pistola, no llegar a tiempo con los nunchakus. De día no se acercaba a ventanas. Se quedaba en el centro de las habitaciones y se sobresaltaba con ruidos de cristales o portazos. El baño del allanamiento estaba vetado. Pasaba rápido mirando al suelo y usaba el de arriba aunque estuviera más lejos. En la siguiente terapia, la terapeuta dijo que era respuesta normal al trauma, que su cerebro lo protegía evitando lo relacionado con el peligro. Llevaría tiempo, no forzar, mantener rutinas para darle estabilidad, paciencia con su ansiedad y que avanzara a su ritmo. 4 días después, llamó la superintendente, voz profesionalmente preocupada, queriendo reunión para ver cómo apoyar a la familia. Dije que iría con abogado y hubo pausa antes de aceptar. La reunión fue 2 días después en su despacho grande, con certificados en paredes y mesa de madera como barrera. Nuestro abogado al lado con carpeta gorda. Ella empezó a la defensiva. Que el cole tomaba en serio la seguridad, siguieron protocolos con el acoso. No podían prever la escalada. Apreté la mandíbula. El abogado asintió para que hablara él. Abrió la carpeta, sacó cronología y la puso en su mesa. Repasó cada denuncia del matón. Fotos de lesiones de la novia. Respuesta de la directora con suspensión de 1 día por ojo morado, labio partido y muñeca torcida. Siguió con amenazas. El incidente de la pistola de aire en el cole. Notas perturbadoras en la mochila. Foto de nuestra casa. Para cada uno mostró la respuesta del cole o la falta. El patrón clarísimo. Sacó registros de donaciones públicas de los padres del matón al cole en 3 años. No acusó directo. Dejó que hablara la cronología. Estudiante peligroso protegido. Víctimas desprotegidas. La superintendente palideció al ver que lo teníamos todo documentado. Prueba de negligencia y riesgo legal grave para el distrito. Empezó con revisar políticas, nuevas medidas de seguridad, pero el abogado cortó. Eso después. Ahora acción inmediata para seguridad de mi hijo al volver. Volvió al cole 1 semana exacta después, pero con condiciones. Le pusieron un auxiliar solo para él y su novia, siempre a la vista. Plan de seguridad. Cualquier amenaza, expulsión inmediata y policía, sin avisos. La directora firmó todo. La primera mañana que lo dejé, no me miró a los ojos. Solo asintió y dijo que ella se encargaba personalmente. La miré fijo y le dije que pasaría todos los días sin avisar, verificaría al auxiliar y que si pasaba algo a mi hijo o su novia, el distrito pagaría consecuencias que no se compran. Mi hijo me apretó fuerte la mano al entrar, la otra en las correas de la mochila, temblando un poco al llegar a clase. Esa mañana llamaron los padres de la novia. Tras ver las medidas nuevas, decidieron dejar a su hija en el cole. Cuando conocimos a la auxiliar que parecía de verdad querer cuidar a los 2 niños, justo después de que nuestro abogado dejara clarísimo que el distrito escolar sabía que los tenían en la mira. Ese día, cuando la novia de mi hijo entró al salón, yo espiaba por la ventana y vi como todo el cuerpo de mi chaval se aflojaba. Los hombros le bajaron de las orejas a su sitio normal y por fin soltó una sonrisa de verdad. La primera en más de 1 semana. En el recreo volvieron a cogerse de la mano como siempre, dando vueltas por el patio mientras la auxiliar lo seguía a una distancia prudente, lo bastante cerca para saltar si hacía falta, pero lo suficiente lejos para que sintieran un poco de normalidad. Aunque esa mujer ahí era un recordatorio constante de que les habían robado su amistad inocente, ya no podían ser solo 2 críos que se gustaban. Ahora eran víctimas que necesitaban protección. 2 semanas después del allanamiento en casa, mi mujer y yo nos plantamos en el juzgado para la audiencia preliminar. Dejamos al niño con mi hermana. Ni loco lo llevábamos cerca del tribunal donde estaría el matón. La jueza, una señora mayor con ojos afilados y cara de pocos amigos, revisó todo lo que presentó el fiscal. Las fotos de la ventana del baño rota, los informes policiales con la pistola y las heridas que el matón se llevó al defenderse mi hijo, los mensajes amenazantes y las notas raras. El chaval estaba sentado con su abogado y sus padres.
noches, cabizbajo, con una camisa que le quedaba demasiado seria para un crío de 13. La jueza preguntó un montón sobre la cronología, la respuesta del colegio a las primeras denuncias y cómo el matón consiguió la pistola de su padre. Tras una hora de declaraciones y pruebas, dijo que había causa más que suficiente para seguir con cargos juveniles por allanamiento, agresión con arma letal, acoso y tentativa de agresión. El abogado del matón intentó que lo soltaran con sus padres hasta el juicio, pero la jueza lo cortó de inmediato y lo mandó a detención juvenil por lo grave de los hechos y el peligro que representaba. Al salir del juzgado, mi mujer me apretó la mano fuerte y los dos pensamos lo mismo. Esto era solo el principio de un camino largo, pero al menos el sistema por fin se lo tomaba en serio. 3 semanas después, volvimos al mismo juzgado y el abogado del matón se levantó a defenderlo. Habló de su estado mental inestable, de que el crío necesitaba tratamiento en vez de encierro, de que meterlo preso no arreglaba los problemas de fondo. Me dieron ganas de apretar los dientes cuando lo pintó como víctima de su propia química cerebral, alguien que merecía compasión y terapia en lugar de castigo. Mi mujer me agarró la mano por debajo de la mesa porque notaba cómo me hervía la sangre. El tipo estaba ahí justificando el acoso, el entrar en nuestra casa y apuntar con una pistola cargada a mi hijo de 10 años, diciendo que era por problemas mentales. La jueza escuchó todo sin inmutarse, y luego le preguntó si los problemas mentales justificaban irrumpir en una casa con un arma. El abogado balbuceó algo de que no, pero que el tratamiento debía ser prioridad. Ella ordenó una evaluación psiquiátrica completa, pero dejó clarísimo que el matón se quedaba en detención juvenil hasta el juicio porque los delitos eran demasiado serios. Dijo algo de tomar en serio la gravedad y proteger a la comunidad, y noté cómo mi mujer aflojaba un poco la presión en mi mano. Salimos sintiendo que al menos una adulta del sistema entendía que lo que le pasó a nuestro hijo no se arreglaba solo con terapia sin consecuencias. 2 días después de esa audiencia, nuestro abogado nos llamó para que fuéramos a su oficina. Nos explicó que la aseguradora del distrito escolar había contactado para hablar de un posible acuerdo civil. Dijo que no lo harían si no supieran que la habían cagado a lo grande en su deber de proteger a los alumnos. Querían evitar un juicio que sacara a la luz cada error, cada vez que priorizaron donativos a la seguridad, cada señal que ignoraron. Nos preguntó qué queríamos y le dije que el dinero no nos interesaba. Mi mujer asintió al instante. Lo que buscábamos eran cambios reales en las políticas para que ninguna otra familia pasara por lo mismo. Procedimientos obligatorios que no se pudieran saltar porque un padre soltara pasta. El abogado asintió y dijo que se lo transmitiría, que solo consideraríamos un acuerdo si incluía obligar al distrito a aplicar reformas concretas de seguridad. Nos advirtió que eso tardaría más que aceptar billetes, pero nos daba igual. Nos importaba que otros niños estuvieran a salvo. Las sesiones semanales de terapia de mi hijo empezaron a mostrarnos cuánto batallaba por dentro. Después de la tercera, la terapeuta nos llamó y nos explicó que se sentía culpable por haber herido al matón, aunque sabía que no tuvo opción. Dijo que su cerebro autista procesaba la moral de forma muy literal. Sabía que pegar está mal, pero también que proteger a su novia era lo correcto, y esas 2 ideas chocaban en su cabeza. No paraba de preguntarle si era malo por hacer sangrar a alguien, si defenderse contaba como ser cruel, si los padres del matón estaban tristes por lo que hizo. La terapeuta trabajaba para que entendiera que a veces lo bueno y lo malo no son blanco o negro, que protegerse a sí mismo y a su novia fue lo correcto, aunque herir le doliera. Dijo que podía tardar meses en procesarlo, que la confusión moral tras usar violencia en defensa propia es normal incluso en adultos, y que su forma literal de pensar lo complicaba más. Veíamos a nuestro hijo sufrir con eso todos los días, mirando sus manos como si aún viera los nunchakos. Un mes después del allanamiento, mi hijo entró al garaje donde yo ordenaba herramientas y me pidió ver sus nunchakos. Los había guardado en un estante alto porque él mismo me pidió que los escondiera. Los bajé y se los di. Los sostuvo como si fueran a morderlo. Los llevó al camino de entrada y empezó con movimientos básicos, los primeros que aprendió de pequeño. La técnica seguía perfecta, memoria muscular pura, pero se notaba que el corazón no estaba. A los 5 minutos paró, volvió y me los devolvió sin decir nada. La chispa que le iluminaba la cara practicando
había desaparecido por completo. Entró en casa y yo me quedé ahí con los nunchakos de Transformers, sabiendo que el incidente le había quitado algo que quizás nunca recuperara. La novia empezó a tener sus propios líos en el cole. Sus padres nos llamaron una noche para contarnos que desarrollaba ansiedad por separación y ataques de pánico cuando mi hijo no estaba cerca. La orientadora notó que se ponía nerviosa en clases si él estaba en otro salón y tuvo 2 ataques completos en la cafetería al no verlo de inmediato. Su terapeuta explicó a las 2 familias que era su respuesta al trauma de casi perder a su protector, que su cerebro había aprendido que mi hijo la mantenía a salvo y ahora no soportaba perderlo de vista. Los 4 padres coordinamos todo para ayudar a los 2 a sentirse seguros mientras recuperaban independencia poco a poco. Fijamos horarios de chequeo en el cole, hablamos con profesores para actividades compartidas y pusimos a las terapeutas a hablar entre ellas. Era un lío agotador, pero eran nuestros hijos y teníamos que sacarlo adelante juntos. 5 semanas después del allanamiento, la detective BS me llamó con novedades de la evaluación psiquiátrica. Dijo que encontraron cosas preocupantes, tendencias obsesivas y una falta seria de empatía que respaldaban que el matón era un peligro real. El psicólogo vio patrones de fijación y nula comprensión del impacto de sus actos en los demás. También salió que los padres habían ignorado señales de alarma durante años y no le buscaron ayuda pese a recomendaciones de colegios anteriores. Eso fortalecía el caso porque mostraba un patrón de conducta peligrosa que los padres habilitaron al no hacer nada. Le pregunté si eso significaba condena segura y dijo que nada era 100%, pero las pruebas eran sólidas. 6 semanas después, el consejo escolar hizo una reunión pública sobre políticas de seguridad. El auditorio estaba a reventar de padres que se enteraron y querían respuestas de cómo dejaron que el matón aterrorizara a alumnos tanto tiempo. Mi mujer y yo nos sentamos en primera fila con los padres de la niña. Cuando abrieron el turno de palabra, me levanté y fui al micro. Conté toda la cronología de fallos, desde que empujaron a la niña por las escaleras y llegó con heridas visibles, como el director le dio un día de suspensión pese a fotos claras de agresión, las amenazas que subieron de tono, el incidente con la pistola de perdigones en el cole, las notas raras en su mochila, el mensaje con foto de nuestra casa y que los directivos sabían todo, pero no hicieron nada efectivo. Luego el padre de la niña se levantó y mostró las fotos de las heridas que el colegio vio semanas antes. Ojo morado, labio partido, muñeca magullada, preguntando cómo podían ver eso y pensar que un día de suspensión bastaba. Otros padres contaron sus casos de bullying mal manejados, pintando un panorama de fallos sistemáticos. Los del consejo se removían incómodos, evitando mirarnos. Tras 2 horas de testimonios, votaron. Reporte obligatorio a policía de cualquier agresión física, sin importar familia. Suspensión inmediata con investigación por amenazas de violencia y, lo más clave, eliminar toda consideración de donativos en decisiones disciplinarias. Por escrito que el dinero ya no compraba excepciones de seguridad. Pasó con un solo voto en contra de un miembro que recibió aportes del padre del matón. No borraba el daño a nuestros hijos, pero era algo concreto que podía evitar que otros pasaran por lo mismo. La semana siguiente el fiscal nos llamó. Juicio en 2 meses. Nos explicó qué esperar y dijo que las pruebas eran aplastantes, o el abogado del matón pedía acuerdo al ver lo fuerte del caso o condena segura. Lo mejor, mi hijo no tendría que declarar en persona por su edad y porque las entrevistas grabadas valían en tribunal juvenil. Sentí un alivio enorme. No quería que viera otra vez a su atacante, ni que el matón lo mirara fijo en sala. La niña tampoco declararía por lo mismo. Las pruebas físicas bastaban. Ventana rota, pistola, mensajes y notas amenazantes, heridas en los 2. Mi mujer preguntó qué pena podía caerle y dijo, detención juvenil hasta los 18, quizás más según la jueza. Mi hijo poco a poco volvió a los nunchakos, pero todo era distinto. Ahora los practicaba con seriedad, sin esa alegría juguetona que antes lo definía. Su entrenamiento cambió por completo. Ya no era por diversión, sino por control y precisión total, haciendo las formas con una concentración brutal en vez de esa alegría que antes le salía sola. Una tarde lo vi practicando en el garaje y caí en la cuenta de que el chaval ya pillaba el peso real de lo que sabía hacer. Lo que antes era un juego,
se había vuelto algo serio, cargado de responsabilidad. Los nunchakus ya no eran juguetes para él, eran herramientas que habían lastimado a alguien, aunque ese alguien quisiera hacerles daño a él y a su novia. Me dio pena perder esa chispa inocente, pero al mismo tiempo me hinchaba de orgullo verlo tan entregado. Seguía siendo mi hijo, el que flipaba con los nunchakus, pero el lío ese lo había envejecido de una forma que ningún crío de 10 años debería pasar. Practicaba con la seriedad de quien ha usado lo que sabe en una pelea de verdad. Ha ganado, pero ha pagado con su propia tranquilidad. La novia fue avanzando en las terapias las semanas siguientes. La terapeuta le enseñaba trucos de respiración para cuando le entraba el canguelo y ella los ponía en práctica en el cole cada vez que veía a chavales mayores por los pasillos. Empezó a levantar la mano más en clase y a comer sin mirar para atrás cada 2 por 3. Pero algunos días se quedaba tiesa si pasaba un adolescente alto, el cuerpo entero rígido, hasta que mi hijo le apretaba la mano y le recordaba que estaba a salvo. Los dos aprendieron técnicas para anclarse, nombrar 5 cosas que veían, 4 que podían tocar, 3 que oían. Lo hacían juntos en el recreo cuando a uno le daba el bajón, sentados en el banco y repasando la lista hasta que la respiración se calmaba. Su rollo se hizo más fuerte con todo ese curro compartido, pero llevaba un peso que 2 críos de 10 no deberían cargar. Se entendían los miedos y los gatillos como si fueran mucho mayores que el resto de la clase, como si hubieran vivido algo que los había hecho crecer de golpe. 2 meses después de la invasión en casa, el fiscal nos llamó. El abogado del matón quería hablar de un acuerdo. Ofrecían que el chaval se declarara culpable de cargos más light a cambio de tratamiento en un centro juvenil en vez de cárcel normal. El fiscal dijo que así se aseguraba que recibiera ayuda psicológica mientras seguía encerrado y lejos de nuestros hijos. Nos preguntó qué opinábamos antes de contestar. Mi mujer y yo lo hablamos esa noche, con los críos ya dormidos. Coincidimos en que lo importante era que el matón no se acercara nunca más a nuestro hijo y a su novia, más que ir a por el castigo máximo. Si le arreglaban lo que tuviera mal en la cabeza, igual no jodía a otros críos después. Al día siguiente llamamos al fiscal y dijimos que vale, siempre que cumpliera tiempo real en un sitio seguro y no pudiera acercarse a nuestros niños jamás. La audiencia del acuerdo fue 3 semanas después en el juzgado del centro. Mi mujer y yo sentados en la sala mientras el matón estaba delante del juez con el mono naranja, sus padres detrás más encogidos de lo que recordaba. El juez le preguntó si entendía los cargos y si se declaraba culpable por su propia voluntad. La voz del chaval salía apenas leyendo un papel que le había preparado su abogado, admitiendo allanamiento, agresión con arma y acoso. Sonaba plano, como si leyera un trabajo del cole en vez de confesar que entró en nuestra casa con una pistola. El juez le hizo varias preguntas para asegurarse de que pillaba lo que admitía, y él respondía sí o no cortito, sin levantar la vista del papel. Cuando le preguntaron si entendía que sus actos pudieron matar a 2 niños, asintió, pero no dijo nada que mostrara que de verdad captaba la gravedad. El juez aceptó el acuerdo y lo mandó a un mínimo de 2 años en un centro juvenil de tratamiento con terapia obligatoria. También puso una orden de alejamiento permanente para proteger a mi hijo y a su novia. Nunca podría contactarlos ni acercarse a menos de 500 pies en toda su vida. Todo duró menos de 1 hora y se acabó. Esa misma tarde, mi hijo me preguntó si el matón había pedido perdón en la audiencia. Tuve que decirle la verdad. Solo leyó lo que le escribió su abogado y ni se disculpó ni mostró que entendiera por qué estaba tan mal lo que hizo. La cara de mi hijo se vino abajo y me preguntó por qué alguien que hace daño no pide perdón después. No tenía respuesta buena, así que le dije que a veces los que nos hieren no cambian ni se disculpan como necesitamos. En la siguiente sesión, la terapeuta le ayudó a lidiar con esa decepción, explicándole que no controlamos si los demás sienten remordimiento, pero sí podemos buscar nuestra propia paz. Le dijo que el matón yendo a un sitio donde lo ayudaran era una forma de rendir cuentas, aunque sin perdón, y que mi hijo había hecho todo bien protegiéndose a sí mismo y a su novia. El crío pareció aceptarlo, aunque se notaba que una parte seguía queriendo una disculpa que nunca llegaría. 3 meses después de la invasión, la familia se acomodó a lo que la terapeuta llamó nueva normalidad. Seguíamos yendo a terapia cada semana. Mi hijo desahogaba lo del incidente con alguien que sabía cómo ayudar a los críos a procesar traumas. Pusimos una alarma decente con sensores en todas las ventanas y puertas y enseñamos a los 2 niños a usarla
para que se sintieran más seguros en casa. Los nunchakus se quedaron en el garaje, pero la relación de mi hijo con ellos era otra. Ahora practicaba unas pocas veces por semana en vez de todos los días, tratándolos como herramientas serias y no como juguetes para pasarlo bien. Se centraba en control y precisión, con concentración total. Todos nos volvimos más cuidadosos cerrando puertas y revisando ventanas antes de dormir, y ya no dejábamos a los críos solos ni para ir rapidito a la tienda. Mi mujer empezó a llevar spray de pimienta en el bolso y yo me aseguraba de que el móvil estuviera siempre cargado por si había que llamar a emergencias. Éramos más desconfiados y menos relajados que antes de ese viernes, siempre con la mosca detrás de la oreja de que el peligro podía aparecer en cualquier momento. Pero también estábamos más unidos, pendientes los unos de los otros y asegurándonos de que todos se sintieran a gusto y respaldados. El curso acabó a principios de junio y los dos críos lo sacaron adelante a pesar de todo. Los profes les dieron prórrogas en los trabajos cuando lo necesitaban y el orientador los chequeaba a menudo para ver si iban bien. Las notas de mi hijo se mantuvieron estables, casi todo notables con algún sobresaliente en lo que le molaba. La novia también lo llevó bien, siguiendo el ritmo aunque algunos días la ansiedad le complicara concentrarse. En el cumple de mi hijo a finales de mayo, su novia le dio un regalo envuelto en el comedor del cole. Al abrirlo vio unos nunchakus de espuma para entrenar, de los que no hacen daño si te das un golpe por error. Le dijo que los había elegido ella misma en la tienda de artes marciales con su padre y que seguía pensando que era el más valiente que conocía. Mi hijo la abrazó ahí mismo en la cafetería sin importarle que los demás miraran y llevó esos nunchakus de espuma el resto del día. Las vacaciones de verano quitaron el estrés constante del horario escolar y la preocupación de que los críos estuvieran en el mismo edificio donde iba el matón. Nos centramos en planes familiares normales para que mi hijo volviera a sentirse un crío cualquiera. Pasaba horas en la piscina del patio buceando por juguetes y practicando aguantar la respiración bajo el agua. Jugaba online con sus colegas, riendo y gritando por el micro sobre tácticas y rachas de victorias. Practicaba con los nunchakus en el garaje unas cuantas veces por semana, recuperando poco a poco la diversión de antes. Seguíamos con terapia los martes, pero las sesiones ya no pesaban tanto. Hablaba más suelto del tema y lloraba menos al recordar la invasión. Empezó a hacer planes para quinto, como apuntarse al club de juegos del cole o probar en el show de talentos con una demo de nunchakus. Esos trocitos de infancia normal iban volviendo, ocupando el espacio que el miedo y el trauma habían robado. En julio, la familia de la novia se vino con nosotros de camping a un parque estatal a 2 horas de casa. Montamos las tiendas juntas y pasamos el fin de caminando, bañándonos en el lago y cocinando en la fogata. Ver a mi hijo y a su novia tostar nubes me recordó que seguían siendo críos queriendo ser críos. Después de todo lo que habían pasado, competían por ver quién hacía la nube más dorada sin quemarla, partiéndose de risa cuando se prendían fuego y había que soplar. Esa noche nos sentamos todos alrededor del fuego contando chistes tontos y ellos dos se cogían de la mano mirando las estrellas. Planeaban quinto, hablando de clases que querían compartir y excursiones que les ilusionaban. Su capacidad de reponerse salía en esos ratos de felicidad infantil pura. Pero mi mujer y yo no bajábamos la guardia. Escaneábamos el camping por si había riesgos y no perdíamos de vista a los críos ni un segundo. Ya no podíamos relajarnos del todo. No podíamos bajar la guardia como antes de aprender lo rápido que se rompe la seguridad. 4 meses después de la invasión, mi hijo le dijo a la terapeuta que las pesadillas ya no eran tan frecuentes. Antes se despertaba gritando 3 o 4 veces por semana. Ahora, quizás una cada 2. Decía que empezaba a sentirse seguro en casa, sobre todo con la alarma nueva que pitaba cada vez que se abría una puerta o ventana. Seguía revisando todas las ventanas antes de dormir, recorriendo la casa para asegurarse de que estaban cerradas, y aún no quería usar el baño donde entró el ladrón. Lo llamábamos el baño de invitados, y él usaba el de arriba, cerca de su cuarto, pero ya dormía casi todas las noches del tirón sin despertarse asustado. Su ansiedad general había bajado tanto que ya no necesitaba los ejercicios de anclaje tan a menudo en el cole. La terapeuta dijo que era un avance cojonudo y que su cerebro estaba procesando el trauma de forma sana. Nos recordó que curarse
clase no es lineal, que podía haber recaídas, pero que en general iba de lujo para un crío que había vivido eso. A finales de agosto llegó una carta oficial. El matón ya estaba ingresado en el centro juvenil. Explicaba que había empezado terapia intensiva por sus problemas de conducta y salud mental, y que lo evaluarían regularmente. La orden de alejamiento seguía vigente y lo acompañaría incluso después de salir, así que nunca podría acercarse legalmente a nuestros hijos. Si la violaba, lo detendrían al instante y le caerían más cargos. El sitio estaba a 3 horas, en otro condado, lo bastante lejos para no cruzarnos nunca con él o su familia por el pueblo. Leer esa carta dio cierre. Encerrado, recibiendo ayuda, mientras nuestros críos seguían sanando en casa. Mi mujer dobló la notificación y la guardó con el resto de papeles legales. No se lo contamos a mi hijo para no frenar el progreso recordándole al matón. 5 meses después, mi hijo entró en la cocina con un folleto sobre clases de preparación para la secundaria. Quería apuntarse al programa de verano para sexto. Leí la info: visitas al instituto, práctica con combinaciones de taquillas, charlas con profes. Mi hijo señaló la parte de clubes extraescolares y dio golpecitos en la descripción del club de artes marciales. Dijo que quería unirse al año siguiente, con una voz ilusionada que no le oía desde hacía meses. Le dije que genial y rellené la inscripción esa misma tarde. Las semanas siguientes fue a las clases de preparación. Mi hijo iba 2 veces por semana a ese programa y cada vez volvía hablando sin parar de la secundaria y de cómo sería sexto grado. Su novia se apuntó al mismo y juntos recorrían los pasillos en las visitas al edificio, de la mano, señalando las aulas que esperaban compartir. Una tarde después de clase me contó que ella se había puesto nerviosa en un simulacro de incendio y él la ayudó recordándole los ejercicios de respiración. Se calmó, le dio las gracias y ahí vi que su relación ya no era solo de noviecitos, sino algo más hondo donde se entendían de verdad. Sabían qué les disparaba la ansiedad o los recuerdos y se daban el apoyo justo cuando uno flaqueaba. A principios de junio, los abogados del distrito escolar contactaron al nuestro con una oferta de acuerdo. Querían zanjar todo sin juicio público que dejara al descubierto sus fallos. El abogado revisó y nos llamó para hablar. El distrito se comprometía a pagar formación en seguridad para todo el personal de todos los colegios, a aplicar las políticas antiacoso que habíamos exigido en la junta escolar, pero a nivel de todo el distrito, no solo en el colegio de mi hijo. También crearían un puesto fijo de defensor de víctimas, alguien cuyo único trabajo sería asegurarse de que las denuncias se trataran bien y que ningún problema de seguridad se ignorara por plata o política. Había dinero, pero el abogado dijo que lo importante era el cambio estructural que podía evitar que otra familia pasara por lo mismo. Mi mujer y yo lo hablamos esa noche con los niños dormidos. Coincidimos en que hacerlos responsables valía más que un juicio largo. Las medidas que pondrían en marcha podían proteger a otros niños y eso pesaba más que cualquier cheque. Aceptamos al día siguiente. 6 meses después de la invasión, un dojo del barrio invitó a mi hijo a hacer una demostración de nunchaku en su jornada de puertas abiertas. El dueño se enteró por otros padres y quiso darle un escenario positivo. Practicó 2 semanas para armar una rutina que mostrara precisión y control. El día del evento, unas 50 personas se juntaron a ver las exhibiciones. Cuando le tocó, salió al tatami con ropa normal y sus nunchaku de Transformers. Ejecutó todo perfecto, cada golpe y giro con la maestría de miles de horas. Los nunchaku silbaban al cortar el aire, movimientos fluidos y seguros. Al terminar aplaudieron fuerte y varios padres vinieron a hablarme. Una mamá preguntó si daba clases porque su hijo de 12 quería aprender. Un papá quiso saber desde qué edad se podía empezar. Otro preguntó qué nunchaku eran buenos para principiantes. Les dije que lo importante no son los trucos espectaculares, sino la disciplina y el control. Que la verdadera habilidad es saber cuándo no usar lo que sabes, que defenderte funciona mejor cuando nunca tienes que demostrarlo. 2 semanas después, los padres de la novia organizaron una cena en su casa para celebrar 6 meses de sanación. Invitaron a toda la familia un sábado y nosotros llevamos el postre. La mamá cocinó los platos favoritos de los chicos y nos sentamos a la mesa contando anécdotas y riendo. El papá brindó agradeciendo a mi hijo
por salvar a su hija. Se le quebró la voz al decir lo distinto que pudo haber sido todo. Mi mujer me apretó la mano por debajo y vi lágrimas en sus ojos aunque sonreía. Después de comer, los niños pidieron jugar juegos de mesa en el salón y los dejamos mientras los mayores recogíamos la cocina. Los miraba desde la puerta. Montaban el juego relajados. Ella se reía de algo que él decía. Él le devolvía la sonrisa. Discutían de broma sobre las reglas y tiraban el dado por turnos. Había una ligereza que llevaba meses ausente. Volvían a ser niños normales, sin el peso del trauma en cada gesto. La invasión y todo lo que llevó a ella era parte de su historia, pero ya no toda. Eran solo dos chicos que se gustaban jugando y haciendo el tonto un sábado por la noche. La terapeuta de mi hijo me llamó la semana siguiente para hablar de avances. Dijo que había mejorado mucho procesando el trauma y manejando la ansiedad. Las pesadillas bajaron a 1 o 2 al mes en vez de varias por semana. Usaba sus estrategias cuando algo lo disparaba. Podía hablar de lo sucedido sin cerrarse o desbordarse. Propuso pasar a revisiones mensuales en lugar de semanales porque había desarrollado formas sanas de gestionar emociones y había trabajado el trauma de manera adecuada para su edad. Dijo que seguiríamos mientras él lo necesitara, pero bajar la frecuencia era un hito. Significaba que sanaba, que todo el esfuerzo familiar estaba funcionando. Mi mujer y yo lo llevamos a tomar helado esa tarde para celebrarlo sin decir mucho, solo que estábamos orgullosos de su trabajo en terapia. Se comió su helado de chocolate contándonos algo gracioso del colegio, con la cara relajada y contenta. En julio, una consejera escolar de un distrito vecino me contactó para que hablara en su próxima reunión sobre políticas antiacoso. Se enteró de nuestro caso por la red educativa regional y pensó que podía ayudarles a mejorar. Acepté de inmediato. Era una oportunidad de proteger a otros niños. La reunión fue un martes por la noche en un auditorio lleno. Compartí mesa con otros padres que habían vivido respuestas insuficientes del colegio. Cada uno contó su historia. Cuando me tocó, fui al micrófono y relaté todo. El primer ataque a la novia de mi hijo, las fotos que sus padres entregaron al colegio, la suspensión de un día que no sirvió de nada, las amenazas, el acoso, hasta llegar a la invasión donde mi hijo de 10 años tuvo que pelear contra un intruso armado para salvarle la vida. El auditorio estaba en silencio total. Algunos consejeros se veían incómodos pero escuchaban. Al final votaron revisar y reforzar sus políticas. En el parking, varios padres me dieron las gracias y sus contactos para seguir empujando juntos. Entendí que compartir podía realmente proteger a otros, que del peor momento de mi familia podía salir algo bueno. Unas semanas después, mi hijo llegó con un volante de un torneo de artes marciales en agosto. Quería competir en la categoría de habilidades con nunchaku, mostrar lo que sabía en un contexto positivo, en vez de que la violencia fuera la única historia de su entrenamiento. Lo hablamos con mi mujer y lo apoyamos. Practicó la rutina todos los días hasta dejarla impecable. El torneo fue en un polideportivo grande con varias pistas. Lo inscribimos en la división juvenil de formas tradicionales con armas. Cuando le tocó, salió con un uniforme prestado, saludó a los jueces y empezó. Movimientos precisos, nunchaku fluyendo en patrones complejos sin un solo error. Cada golpe exacto, cada giro medido. Al acabar saludó de nuevo y los jueces anotaron. Sacó segundo puesto de 15, solo por detrás de un chico de 13 que llevaba 6 años en un dojo formal. Recibió su medalla de plata con una sonrisa enorme, orgullo puro, un logro que no tenía nada que ver con la invasión, reconocimiento por competencia, no por supervivencia. 8 meses después del incidente, por fin agendamos la reforma del baño. La ventana rota estaba tapada provisionalmente, pero nunca tocamos el resto. Mi hijo seguía sin usarlo. Subía al de arriba junto a su cuarto. Contratamos a un albañil que puso vidrio de seguridad irrompible, cambió grifos, pintó de otro color y mejoró la luz. Tardaron 3 días. Cuando terminaron, el baño parecía otro. Nada que ver con la noche en que el acosador entró por la ventana. Esa tarde, tras irse el contratista, mi hijo se quedó en el pasillo mirando la puerta. Mi mujer y yo observábamos desde la cocina sin presionarlo. Respiró hondo, abrió, entró y miró todo. Usó el baño por primera vez desde la invasión. Se lavó las manos en el lavabo nuevo. Al salir, nos asintió sin hablar, pero se le veía aliviado. Pequeña victoria que mostraba que seguía sanando y recuperando espacios que el trauma le había quitado. En septiembre, la familia de la novia tomó la decisión final sobre mudarse. Habían estado pensando en cambiar de barrio o incluso de distrito, preocupados por su... La familia de la novia se planteó
si quedarse cerca de donde pasó todo era lo mejor para su hija, si de verdad podría sanar con tantos recuerdos a la vuelta de la esquina. Pero al final decidieron plantarse ahí para siempre, porque el barrio les dio un abrazo enorme que no esperaban. La chiquilla iba de maravilla con las terapias y sabiendo que su novio estaba a un tiro de piedra. Los dos críos habían montado algo sólido, una amistad y un noviazgo que aguantó el peor golpe y salió más fuerte. Una tarde, con los dos en casa, los pillé hablando de institutos, aunque faltaban años. Ella quería probar en el equipo de fútbol. Él juró que no se perdía ni un partido. Charlaron de asignaturas que pillarían juntos, de clubes que molarían. Sus voces sonaban alegres, llenas de sueños de adolescentes normales, sin rastro de traumas ni violencia. Una noche, mientras veía la tele, mi hijo se sentó a mi lado en el sofá. Estuvo callado un rato y luego soltó que se alegraba de haber aprendido nunchakus, porque así pudo cuidar a quien quiere cuando más lo necesitaba. Pero también dijo que ojalá nunca tenga que usarlos otra vez, que no quiere hacer daño a nadie, aunque se lo merezca. Apagué la tele y lo miré fijo. Le dije que eso es lo que hace a un protector de verdad. Tener la fuerza para defender, pero preferir la paz siempre que se pueda. Que estaba orgulloso de su manejo con los nunchakus y de la disciplina que pilló con tantas horas. Pero más orgulloso aún de su corazón, de que entendiera el peso de lo que hizo y no se jactara de haber lastimado a alguien. Se apoyó en mi hombro y nos quedamos ahí, en el salón en silencio, pensando en cuánto había cambiado todo en 8 meses y cuánto había crecido él con algo que ningún crío de 10 debería vivir. La semana siguiente arrancamos algo nuevo en casa. El primer sábado de cada mes se convirtió en la reunión de seguridad familiar. Nos sentábamos en la mesa de la cocina y repasábamos la lista de chequeo. Mi hijo probaba la alarma nueva, revisaba cerraduras de ventanas y se aseguraba de que las luces con sensor del patio trasero funcionaran. Mi mujer actualizaba la lista de contactos de emergencia y comprobaba que todos tuviéramos los números en el móvil. Yo daba una vuelta por fuera buscando cualquier cosa rara. Pero no solo hablábamos de candados y alarmas. Sacábamos a la luz cualquier miedo o preocupación. Mi hijo contaba lo que le mosqueaba en el cole o en el barrio. Escuchábamos sin juzgar y buscábamos soluciones en equipo. Su opinión valía tanto como la nuestra, porque ya había demostrado que podía con situaciones serias y tomar decisiones inteligentes bajo presión. Esas reuniones mensuales se convirtieron en algo que todos esperábamos con ganas, una forma de estar conectados y alerta sin dejar que el miedo nos dominara el día a día. 10 meses después de aquella noche del viernes en que se rompió la ventana del baño, los dos críos estaban mejor de lo que nadie imaginaba. Las citas de terapia de mi hijo bajaron a 1 al mes y la familia de su novia contaba lo mismo con ella. En el cole habían formado pandillas sólidas de amigos que sabían lo que pasó, pero no los definían por eso. Otros chavales los miraban con admiración por su bondad y por plantarse cuando veían bullying. Se convirtieron en referentes sin proponérselo, solo siendo ellos mismos y negándose a que el trauma los amargara o los asustara. Los profes nos contaron que habían puesto en marcha un sistema de compañeros en el recreo. Los mayores cuidaban de los pequeños que se veían solos o acosados. Mi hijo y su novia daban ejemplo, enseñando que defender a alguien no siempre es pelear, sino estar ahí y que nadie se sienta solo. La orientadora dijo que habían creado un efecto dominó de cambios positivos en todo el alumnado. Una tarde, llegó un sobre gordo del juzgado, lleno de sellos y lacres oficiales. Dentro estaba el informe obligatorio de los 6 meses en el centro de menores donde estaba el matón. Decía que iba a todas las terapias y participaba en actividades grupales. Los consejeros notaban algo de avance en reconocer cómo sus actos afectaban a los demás, aunque avisaban de que el cambio real lleva años, no meses. La orden de alejamiento seguía vigente y lo perseguiría incluso después de salir. Nosotros no queríamos ni oír hablar de él ni de su familia, pero saber que recibía ayuda profesional nos dio un poquito de cierre. Ese capítulo se cerró a cal y canto y pudimos mirar solo hacia adelante sin girar la cabeza. 1 año después de aquella noche terrorífica en que mi hijo plantó cara en el pasillo con sus nunchakus de Transformer a un intruso armado, la vida era otra en todos los sentidos. Mi hijo seguía practicando en el garaje, pero con una idea nueva de lo que significaban sus habilidades. Se movía con precisión y control,
Ya no los veía como juguetes, sino como herramientas con responsabilidad seria. Su novia venía casi todos los findes y a veces se sentaba en el banco a verlo entrenar. Charlaban entre series de cosas normales de críos, como el videojuego que salía el mes que viene o el proyecto de ciencias que hacían juntos para el cole. Su relación había sobrevivido a algo que habría roto a la mayoría de los adultos y salió más fuerte y auténtica. Se entendían de una forma que iba más allá de las palabras. Un lazo forjado en el trauma compartido y la protección mutua. Todos cambiamos por lo de aquel viernes. Mi mujer y yo estamos más pendientes. Revisamos cerraduras 2 veces y miramos alrededor como nunca. Pero también descubrimos una fuerza que no sabíamos que teníamos como familia. Los 4 enfrentamos lo peor y salimos juntos, con un vínculo que parece indestructible. Mi hijo aprendió que podía proteger a los suyos cuando más importaba, y esa certeza la lleva dentro, callada, no como orgullo, sino como hecho simple. Llevamos nuestra alerta y nuestra cautela a cada nuevo día, pero también nuestra fuerza y la seguridad de que podemos con lo que venga. Bueno, otro final de lo más normalito. Si llegaste hasta aquí, enhorabuena por tu gusto dudoso. Dale a suscribir, los dos nos lo merecemos.